tema de, This call is now being recorded. el tema de trabajo, hoy aclarar sobre razones trigonométricas, trigonométricas y aplicaciones en la solución de problemas. Y sus aplicaciones. Bien, comenzamos con el triángulo rectángulo. Triángulo, triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, sabemos que es un triángulo. Sabemos que es un triángulo que tiene un lado recto, un ángulo recto, perdón. Quiere decir que este ángulo mide 90 grados. 90 grados. Y este es dos ángulos agudos. Bien. Son dos ángulos agudos. Los ángulos los vamos a denotar con letras del alfabeto griego. Puede ser alfa y beta. También pueden ser notados con letras del abecedario, pero mayúscula. Vamos a ponerle A y B. Bien. Los lados se simbolizan con letras minúsculas. A, B en este caso. Siempre el lado corresponde al lado opuesto al ángulo. Cuando hablamos del lado opuesto al ángulo, es el ángulo que está frente. Este ángulo es de 90 grados. El lado que está enfrente al ángulo se llama lado opuesto. En este caso, este va a ser lado opuesto al ángulo alfa. Y este va a ser, en este caso, B va a ser lado opuesto al ángulo beta. Este se llama alfa y este se llama beta. Beta. Bien. El lado que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. En este caso, vamos a ponerle C mayúscula y aquí quedaría C minúscula. C minúscula corresponde al lado opuesto en este caso al ángulo C, al ángulo recto. En este caso va a ser el de 90 grados. De esa manera nos va a permitir identificar siempre la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Bien. Entonces, alfa y beta, de alfa y de beta, que también podemos llamar ángulo A y ángulo B. Podemos llamar ángulo A, y ángulo B. Así también lo podemos llamar, no hay ningún problema.
para nombrar esos ángulos así. Yo puedo llamarlo con las letras que forman los vértices. Los vértices son las esquinas. Estos son los vértices. Bien, entonces son formas de nombrar el ángulo. Entonces, en ese triángulo rectángulo, la medida del ángulo alfa y la medida del ángulo beta siempre es menor de 90 grados. Por eso son ángulos agudos. Por eso son ángulos agudos. Bien, todo ángulo agudo mide menos de 90 grados. Bien, ahora conociendo ese triángulo rectángulo, podemos identificar unos nombres según el ángulo agudo que tome como referencia. Según el ángulo agudo que yo tome como referencia, yo puedo darle unos nombres a A y a B. Veamos. Entonces, seguimos conociendo el triángulo rectángulo. Entonces, nosotros tenemos aquí que yo voy a tener como referencia al ángulo alfa. Al ángulo alfa. Yo lo voy a tomar como referencia. Eso. Voy a tomar como referencia al ángulo alfa. Bien. Entonces tenemos aquí A, tenemos aquí B, tenemos aquí C. Sé que este ángulo es de 90 grados. Y voy a tomar este ángulo como referencia, que es el ángulo alfa. Bien. Voy a tomar a alfa como referencia. Si yo tomo alfa como referencia, yo sé que este lado que está opuesto es A. Entonces, A como está opuesto a alfa, se va a llamar cateto opuesto. Y B, estoy teniendo en cuenta el ángulo alfa. El ángulo alfa está formado por este rayo y por este rayo que está aquí. Por los dos. Entonces, como estoy teniendo en cuenta el ángulo alfa, entonces B, fíjate que B es uno de los lados del ángulo. Es uno de los lados del ángulo. Si yo saco ese ángulo aparte, aquí y aquí, y este es alfa, entonces me voy a dar cuenta de que B es uno de los lados de ese ángulo alfa. Como él es uno de los lados, lo vamos a llamar cateto adyacente. Cateto adyacente. Bien. Y siempre el ángulo que está frente al ángulo de 90 grados, ¿ok?
que está enfrente del ángulo de 90 grados, es decir, este que está aquí, se va a llamar hipotenusa. Se es conocido como hipotenusa. Entonces, vemos que eso sería con respecto al ángulo alfa. Entonces, con respecto al ángulo alfa. Bien, pero si esos nombres no van a cambiar, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. La hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo de 90 grados, pero el cateto opuesto y el cateto adyacente, ellos sí van a cambiar digámoslo, de posición con referencia al ángulo que estoy tomando. Mira que aquí tomé con respecto al ángulo alfa, pero ¿qué sucede si yo en vez del ángulo alfa tomo con respecto al ángulo beta? Hagámoslo con respecto al ángulo beta. Con respecto al ángulo beta. Entonces, yo formo mi triángulo aquí. Este está aquí. Mucho mejor. Y este está aquí. Hacerlo mejor. Bien. Bien. Ahí. Entonces tenemos el ángulo A, B, C, y vamos a saber entonces de antemano que este es de 90 grados. Vamos a saber que este C es la hipotenusa. Pero ahora vamos a tomar este ángulo con respecto al ángulo B. Lo vamos a tomar con respecto al ángulo B. Beta. Bien. Si yo miro con respecto al ángulo B, que es el ángulo beta, entonces yo sé que este va a ser el lado B porque está opuesto a él. Fíjate que es opuesto. Es opuesto. Entonces este va a ser cateto opuesto. O sea, siempre el lado que está frente al ángulo es el cateto opuesto. Y de manera que este lado, porque este está enfrente del ángulo recto, se llama hipotenusa. Ya este no me pierdo. Y este que está aquí, entonces va a ser también el ángulo A, el lado A, perdón. Él va a ser entonces el cateto adyacente a B. ¿Por qué? Porque conforma uno de los lados del triángulo. Fíjate, ese es este ángulo que está aquí. Habíamos dicho que este es B y habíamos dicho que este es el ángulo beta. Por lo tanto, este lado está formando al ángulo que está ahí. Entonces, este es B. B está formado, perdón, este es A. Aquí está formando el ángulo beta. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿por qué es interesante tenerlo presente? ¿Por qué es importante? Bien, porque se pueden presentar, o aquí hay muchas situaciones en la que nosotros lo aplicamos. ¿Por qué es importante tenerlo presente?
Cuando nosotros tenemos situaciones, por ejemplo, este es un faro, digámoslo así, un faro, o una torre de control, por ejemplo, también puede ser, y nosotros observamos hacia la parte más alta de la torre, puede ser de la torre, puede ser de la antena, puede ser de una montaña. Si nosotros estamos observando de un árbol, puede ser también. Si nosotros estamos aquí, nosotros vamos a formar nuestra visión con la horizontal, siempre va a formar un ángulo. Siempre va a observar un ángulo, siempre se va a formar un ángulo. Y ese ángulo se llama ángulo de elevación. Ángulo de elevación. O sea que ese ángulo agudo, alfa, es un ángulo de elevación. Pero también puede suceder de que nosotros nos encontramos en la parte alta, digamos, en un trampolín, dispuestos ahora que estamos en los Olímpicos, dispuestos a saltar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, y si nosotros observamos un punto cualquiera debajo de nosotros, ese ángulo que se forma es un ángulo de depresión. Ángulo de depresión. Ese es un ángulo de depresión. Entonces son situaciones, fíjate que involucran al triángulo rectángulo, pero que necesariamente tenemos que saber, de acuerdo a la situación, si estamos frente a un ángulo de elevación y si estamos frente a un ángulo de depresión. Los proyectiles también lo utilizan. Si usted mira un avión y va a lanzar algún proyectil, el ángulo que va a utilizar es el ángulo de depresión. Mientras que el que está sobre la superficie y observa un punto a una altura determinada, el ángulo que se utiliza o que se forma es un ángulo de elevación. Entonces, eso me va a indicar si estoy frente a un cateto opuesto o a un cateto adyacente de aquel triángulo que pueda formarse. Teniendo presente esto, que ya identificamos las partes del triángulo rectángulo, bien, el objetivo a cumplir se llama el que usted pueda completar un triángulo rectángulo. El que usted pueda completar un triángulo rectángulo. ¿Qué significa que se pueda completar un triángulo rectángulo? Eso va a significar que conozca las medidas, vamos a ponerlo así, se tienen todas las medidas de los lados de un triángulo, en este caso, y además
de que se tienen las medidas, todas las medidas de los ángulos del triángulo. Entonces, si yo conozco todas las medidas de los lados de un triángulo y conozco todas las medidas de los ángulos del triángulo, en este caso del triángulo rectángulo, he dicho que he completado, tengo un triángulo completo. Un triángulo completo. Bueno, para ello, para cumplir ese objetivo, se necesitan dos cosas, o se pueden utilizar dos cosas. Para cumplir el objetivo, las herramientas van a ser herramientas a utilizar van a ser: uno, conocer que la suma de los ángulos interiores, conocer la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo, de todo triángulo rectángulo conocer que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo rectángulo es 180 grados. Es decir, si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, me debe dar siempre 180 grados. Es decir, para este triángulo rectángulo, alfa, beta y gamma, alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Es igual a 100. Eso es una de las cosas que debo saber, una de las herramientas que voy a utilizar. Segunda herramienta, vamos a ponerle herramienta 1. Ahora, herramienta 2. Herramienta 2. Debo conocer el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que yo puedo conocer C, que es la hipotenusa, al cuadrado va a ser igual a la suma al cuadrado de los catetos. Por ejemplo, si quiero conocer C, yo puedo decir, bueno, C es, quito el 2 de ahí, que está como potencia, lo contrario a la potencia es la raíz, por eso ese 2 es raíz cuadrada de esa suma al cuadrado. Más b a la 2. Si tengo esa expresión y quiero conocer A, entonces, si quiero conocer A, si quiero conocer
un cateto, digamos A. Entonces yo parto del hecho de que yo sé que este es C a la 2, de que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Porque entonces aquí me va a quedar C a la 2, digamos A, el que quiero conocer. Entonces sabemos que este lo puedo pasar aplicando la propiedad uniforme, me va a quedar menos A a la 2, perdón, el que voy a conocer es A, entonces el que voy a conocer A, el que voy a pasar es B. Entonces C a la 2 menos B a la 2 es igual a la 2, de manera que A a la 2 es igual a C a la 2 menos B a la 2. Entonces lo estoy pasando a restar. Y de ahí dejando solito A y hago lo mismo. Raíz cuadrada de C a la 2 menos B a la 2. Si quiero conocer el cateto B, si quiero conocer B, habíamos dicho A, ahora vamos a decir B, hago exactamente lo mismo. Parto de lo que conozco, que es el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos, y despejo el valor que deseo conocer, en este caso B. Por lo tanto, C a la 2 menos A a la 2 es igual a B a la 2. Organizo, B a la 2 es igual a C a la 2 menos A a la 2. O sea que B es la raíz, quito el 2, es C a la 2 menos A a la 2. Siempre me debo dar cuenta, bueno, la hipotenusa es el lado más largo, de mayor longitud. Por lo tanto, siempre me va a quedar restando al otro valor. Siempre va a quedar restando al otro valor. Fíjate, el mayor menos el menor. Bien. Entonces, ese teorema de Pitágoras me permite conocer o la hipotenusa o los catetos. Pero fíjate también que depende, o sea, yo puedo encontrar un lado si conozco los otros dos lados. Siempre puedo encontrar C si conozco el valor de A y B. Puedo encontrar A si conozco el valor de C y de B. Puedo encontrar B si conozco el valor de C y B. Eso es algo que debo también tener presente en esa herramienta. O sea, que esa herramienta 2 de conocer el teorema de Pitágoras requiere que puedo conocer un lado, conocer la medida de un lado, si conozco la medida de los otros dos lados. Siempre que se conozca la medida de los otros dos lados. Entonces ahí sí yo puedo utilizar esa herramienta 2. Entonces yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras siempre que yo conozca la medida. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Vamos a utilizar este triángulo, rectángulo, y A, B y C. Bueno, vamos a suponer que C es igual a 16. Que B vale, digamos, 3. La pregunta es, ¿cuánto vale A?
Fíjate que conozco dos lados de ese triángulo. Conozco el lado C y el lado B. Entonces, si yo lo conozco, quiere decir que yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Y aplico el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice, bueno, C a la 2, que es la hipotenusa, es igual a la 2 más B a la 2. Y el que quiero conocer es A, y entonces puedo hacer exactamente lo mismo. C a la 2 menos B a la 2 es igual a la 2, o puedo ir directamente acá. Entonces, A a la 2 es igual a C a la 2 menos B a la 2, o sea que A simplemente de la raíz cuadrada de C a la 2 menos B a la 2. Bien, el lado mayor al cuadrado menos el lado que con cateto al cuadrado. Bien. Entonces, reemplazo. Bueno, A es igual a la raíz de 16 a la 2 menos de 3 a la 2. A es igual a la raíz de 16 a la 2. Bueno, entonces busquemos 16. 16 a la 2. Un momentico aquí. 16 a la 2. 16 por 16 daría 256 menos 9. Menos 9 da 247. Raíz de 247. Y entonces saco la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 247. Raíz cuadrada 247. Raíz cuadrada daría 15.72. 15,72. Entonces puedo encontrar a 15,72. Bien, lo pude hacer porque, uno, se trataba de un triángulo rectángulo y dos, conocía la medida de los otros dos lados. Conocía la medida de los otros dos lados. Bueno, pero ¿qué sucede? Si solamente conozco la medida de un solo lado. De un solo lado. Entonces conozco la medida de un solo lado y volvemos a indicar. Vamos a suponer que este es A, que este es B, que este es C y que C es igual a 15 y que A no lo conozco y que, que B no lo conozco y que A no lo conozco. Que A no lo conozco. Entonces, sé que es un triángulo rectángulo, pero no puedo. Conozco la suma de los ángulos interiores. Sé que el teorema de Pitágoras es C a la 2 menos, sé que C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2. Bien. Pero no conozco A ni conozco B. Simplemente tengo 15 a la 2 es igual a la 2 más B a la 2. Bien. Entonces, ahora, no es que no se pueda, no las conozco. Puedo buscar valores. 15 por 15 daría, ¿qué? 625. 225 a la 2 más B a la 2. Pero podría ir tanteando y dándole valores a A y a B hasta llegar a un valor.
Pero ¿cuánto no me demoraría ahí? Bien. Entonces, resulta de que no puedo aplicar. Esto me está indicando de que no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces ahí indica que pues el teorema de Pitágoras en este caso no es muy útil. El teorema de Pitágoras en este caso no es muy útil. No es de mucha utilidad. Bien, pero si suponemos que además conozco el valor de un ángulo. Suponemos que conozco el valor de un ángulo. Pues si conozco el valor de un ángulo, y de igual manera, el teorema de Pitágoras no va a ser de mucha ayuda para encontrar los otros dos lados. Si yo conozco un ángulo, pues tendría que, utilizando la herramienta 1, conocer que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo rectángulo es 180. Entonces, tendría que alfa sería igual a 30, que gamma sería igual a 90, ya simplemente ya ese siempre lo voy a conocer en un triángulo, que me hace falta el ángulo beta, no lo conozco, pero sé que alfa más beta más gamma es igual a 180 por la herramienta 1, vamos a ponerla aquí, por herramienta 1, sé que alfa vale 30, que beta no la conozco, que gamma vale 90 y que toda esa suma me da 180 grados. Entonces voy a tener 120, 90 más 30 es 120 más beta, es igual a 180 grados, y que beta es igual a 180 menos 120, o sea que beta es igual a 60 grados. Listo. Entonces, esa herramienta 1 me permitió encontrar el valor de beta, que es 60 grados. 60 grados. Bien. Eso permitió. Entonces, la herramienta 1 permitió, si conozco el valor de un ángulo, puedo conocer entonces la medida de todos los ángulos del triángulo. Si conozco un ángulo, conozco la medida de un ángulo agudo, del triángulo rectángulo, entonces uso la herramienta 1 y puedo conocer la medida de todos los ángulos del triángulo rectángulo.
del triángulo rectángulo. Listo. Entonces, esta es una conclusión buena porque me daría gran parte del objetivo. El objetivo es completar un triángulo rectángulo, de manera que completar un triángulo rectángulo es saber que tengo todas las medidas de los lados y se tienen todas las medidas de los ángulos del triángulo. Y como en ese ejemplo puedo tener la medida de todos los ángulos del triángulo, pues ya me haría falta simplemente pues llegar a tener todas las medidas de los lados de un triángulo. Bueno, y volvemos aquí. Volvemos aquí. Problema. Sigo sin conocer la medida de los lados. Y es ahí donde voy a utilizar la herramienta 3. Entonces aquí sigo sin conocer la medida de los dos lados. De dos lados. Vamos a ponerla aquí bien. De dos lados del triángulo rectángulo. Entonces, como sigo sin conocer la medida de esos dos lados del triángulo, pues te presento la herramienta 3. Entonces, hacemos uso de esa herramienta 3. Esa herramienta 3 la forman lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas. Esas razones trigonométricas simplemente es comparar los lados del triángulo. Todas las comparaciones posibles de los lados del triángulo, pero haciendo uso de la división. Entonces, comparaciones entre los lados del triángulo rectángulo. Del triángulo rectángulo. Pero haciendo uso de la división. O sea que lo que voy a hacer es a dividir los lados del triángulo como yo quiera. Entonces vamos a tomar ese triángulo, ese mismo triángulo. Habíamos dicho, bueno, ese triángulo A, B, C, C vale 15. Ese fue el valor que le di, 15. Habíamos dicho, bueno, A no lo conozco, B no lo conozco. Sé que este vale 90. Sé que este vale 30. Y sé que este vale 60. Esto es lo que conozco. Pero vamos a dividir todos los lados del triángulo. Entonces, como esta tiene que ver con los lados, vamos a cambiarle aquí los colores para resaltar. Y entonces voy a poner B, A y C que vale 15. Bien. Empiezo a dividir. Yo puedo dividir A dividido entre B. Puedo dividir B dividido entre A. Puedo dividir A dividido entre C. Puedo dividir B dividido entre C. Y puedo dividir,
Bueno, vamos a hacerlo así en orden para que ustedes tengan. Bueno, vamos a dividir todo primero entre la hipotenusa. A dividido entre C. B dividido entre C. También puedo hacer A dividido entre B. Ahora vamos a hacer las contrarias. Ahora C divide a A. C divide a B. Y puedo hacer B dividiendo A. Entonces, mira que he hecho todas las divisiones posibles. Pero esas divisiones que se hacen reciben un nombre. Reciben un nombre. Entonces, como reciben un nombre, voy a tomar como referencia ese ángulo. Fíjate que inicié con esto. Inicié teniendo en cuenta de que es importante tener un ángulo de referencia. Tener un ángulo de referencia. Es muy importante. Tener un ángulo de referencia. Es importante tener un ángulo de referencia. Entonces vamos a tomar mi ángulo de referencia, alfa. Y esas divisiones tienen los siguientes nombres, se les bautizó. Entonces aquí va a ser seno de alfa. Estoy tomando alfa como referencia. Tomando alfa como referencia. Seno de alfa. O sea, cuando yo tomo el cateto, aquí A es quien está enfrente de alfa. Entonces, él vendría siendo cateto opuesto. Y sé que C es la hipotenusa. Entonces, se le nombró seno de alfa. Ahí está. Entonces, ahora tomé B. Ya yo sé quién es B. Ya yo sé quién es B. B es cateto adyacente. Es el que está al lado, formando el ángulo alfa. Entonces, este está dividido entre C, pero C yo sé que se llama hipotenusa. Entonces, esto daría, se llama coseno de alfa. Lo nombramos así, coseno de alfa. La siguiente recibe el nombre A, ya sé quién es, cateto opuesto sobre cateto adyacente, para no escribir tanto. Y ella recibe el nombre de tangente y lo vamos a simbolizar así. Tangente de alfa. Y seguimos. C entre A. C es hipotenusa. Vamos a ponerle H para sepa hipotenusa. Entre A, que es cateto adyacente. Perdón, cateto opuesto. A es cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, ella, si nosotros miramos, ella es contraria a la primera. 1 sobre 0. Entonces, esta recibe el nombre de cosecante. Recibe el nombre de cosecante de alfa. Después tenemos C entre B. C es hipotenusa y B es cateto adyacente. Y esta recibe el nombre, si te das cuenta, C sobre cateto adyacente es lo contrario que B sobre C, que se llamaba coseno. Ella es lo contrario de coseno. Entonces, ella se va a llamar secante.
secante de alfa. Y B sobre A se va a llamar lo contrario de A sobre B. Esa división, y le pusieron el nombre de cotangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, y se llama cotangente. Resulta de que esas divisiones permiten, como relacionan ángulos y lados, va a permitir encontrar los lados que hacen falta. Va a permitir encontrar los lados que hacen falta. Veamos. Tengo un ángulo 30 grados. Tengo un lado, que es la hipotenusa, que vale 15. Entonces, yo debo encontrar o el lado A o el lado B. Necesito encontrar una. Primero vamos a mirar el lado A. Entonces, busco una que relacione, una de esas divisiones que me relacione esos tres, que me relacione el ángulo, el lado C y el lado A. Entonces yo busco el ángulo, el lado C, el ángulo, el lado C y el lado A. Esta me sirve. Voy a ver si hay otra. El ángulo, el lado C y el lado A. También me sirve. Busco otra. Ya no hay. Entonces, esta seno de alfa es igual a A sobre C. De manera que seno alfa vale 30. Seno de 30 es igual a A, que no la conozco, pero C sí la conozco. Se vale 15. Y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. 15 por seno de 30 es igual a A. Y esto, por ahora, lo va a resolver la calculadora. 15 por seno de 30. Pero la calculadora debe estar en D. Bueno, entonces yo me iría aquí. Aquí hay una calculadora facilita que se llama Symbolab. Aquí, vamos aquí y escribo Symbolab. Usted la puede descargar en su celular o en su computador. Symbolab, ahí está. Y le voy a decir que me encuentre esa solución. 15 algo así, seno de 30. Espérese aquí que me seno de 30. Ahora sí, y le doy ir. Y él me dice, escribí 155, es 15. Voy a quitarle 1 y ahora sí. 15 seno de 30. Entonces, 15 seno de 30, él me dice que es 7.5.
15 seno de 30 es 7.5. Ahí donde dice decimal. Ahí, 7.5. Entonces, voy aquí y yo sé que A vale 7,5. Y encontré A. Vale 7.5. Y ahora me hace falta B. Conozco dos lados. Ya conozco dos lados del triángulo rectángulo. Entonces, si conozco dos lados del triángulo rectángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Claro, porque conozco dos lados del triángulo. Ahora sí los conozco, pero también puedo seguir utilizando las razones trigonométricas. Y entonces yo puedo decir, bueno, o utilizo el teorema de Pitágoras. Ahora nuestro triángulo nos queda de esta manera. Nuestro triángulo nos queda de esta manera. Me está quedando así. Alfa vale 30. Este vale 90. Este es A. A vale 7.5. Este C vale 15. Este B vale 60. Y este lado no lo conozco. Pero ahora lo mismo. Ahora tengo C que vale 15. Tengo A que vale 7.5. Tengo alfa que vale 30. Tengo no tengo B. Listo, creo que ahora nos vamos aquí. Entonces, ahora como yo busco una que me relacione dos datos conocidos y uno desconocido. Puede ser A, C, A y B. Puede ser. Puede ser A, bueno, ya está no. Puede ser A, C y B. Puede ser. O sea, busco cualquiera donde aparezca B. Donde aparezca B. Entonces, ¿dónde aparece B? Pues B aparece aquí y me sirve porque conozco a alfa y conozco a C. Puede ser esta. Sí me sirve porque conozco a A y conozco a alfa. Puede ser esta. Sí, también porque conozco a B y conozco conozco a C. Conozco a C. Conozco a C y conozco a alfa. Puede ser esta también porque conozco a B. Conozco a A y conozco a alfa. Bien, cualquiera de esas se abrió una gama de posibilidades para conocer el dato que ando buscando. Entonces, vamos a utilizar la primera. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo puedo decir, bueno, coseno de alfa es igual a C. Coseno de alfa es igual a B sobre C. A B sobre C. Coseno, yo sé cuánto vale alfa. Alfa vale 30. B no la conozco. Y C vale 15. Está dividiendo, pasa a multiplicar. 15 por coseno de 30 es igual a B.
Y esto lo encuentra la calculadora. Por ahora, calculadora. Bien, entonces quiere decir que B es igual. Entonces busco la calculadora. Está, y en vez de colocar seno, voy a escribir ahora. Vamos a escribirlo nuevamente. Así. 15 por coseno, 15, coseno, de 30. Y de 15 coseno de 30, miramos ahí dice 12.99. 12.99, es decir, soledad. Bueno, entonces seguimos aquí y entonces esto nos daría aproximadamente. Y de esa manera, pues, he encontrado las medidas de todos los lados, A, B, C, y de todos los ángulos, alfa, beta y gamma. Y he cumplido con el objetivo, que es completar un triángulo rectángulo. Haciendo uso de herramientas, conocer la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, esa suma me da 180. El teorema de Pitágoras, que lo puedo aplicar siempre que conozca la medida de dos lados. Pero si conozco un ángulo y un lado, puedo hacer uso de las razones trigonométricas. Si conozco un ángulo y un lado, puedo hacer uso de las razones trigonométricas para conocer las medidas de todos los lados y de todos los ángulos del triángulo rectángulo. Con eso nos queda no más sino aplicarlo para la solución de problemas en las próximas clases. Que tengan buena tarde.